Bienvenidas a Almas Viajeras. En este vídeo lo que os vamos a enseñar es la Semana Santa madrileña. Aparte que tiene un componente religioso, también tiene otro cultural, así que si venís en época de vacaciones de Semana Santa, esto es lo que os vais a encontrar. Vamos a encontrar procesiones en diferentes lugares de Madrid, como Barajas, Ciudad Lineal, Chamartín, La Latina, entre otros. Sin embargo, hoy vamos en busca de todas las procesiones que se presentarán en el centro. Hemos escogido las más representativas del Jueves Santo, entre ellas las que pasan por los lugares más representativos de Madrid, como puede ser la Plaza Mayor, y estas son las de Jesús del Gran Poder, la Macarena y el Pobre. Otra de las tradiciones de Semana Santa es comer torrijas. Las mejores, las de mi suegra, pero no los puedo invitar a todos, así que pueden ir a probarlas en la Casa de la Torrija, la Mallorquina o la Riojana. Como se puede ver, nosotras fuimos a las horas de más afluencia de gente. Si por el contrario huyes de las masas y te gustaría disfrutar de una procesión tranquila, te aconsejamos que acudas a las últimas horas de la noche, cuando estén a punto de llevar las imágenes a las iglesias, y vivirás de otra forma la procesión. Esperamos durante 2 horas para tener un buen lugar desde donde ver la procesión, así que una de las cosas de las que te tienes que armar es de paciencia. Y por fin, empezamos a ver el paso a lo lejos. Además, para conocer qué es lo que sienten los que participan en la procesión, preguntamos a un nazareno y esto es lo que nos contaba. ¿Qué supone para ti salir en una procesión? Muchísima... Me sirve para pensar en mí, para pensar en todo lo que pasó durante el año. Sobre todo es algo espiritual para mí. ¿Y haces alguna promesa de cara a que termines la procesión? Sí la hago. Mientras, el esfuerzo de los costaleros iba avanzando hasta que el paso llegó hasta nuestros ojos. Tuvimos suerte y se paró ante nosotras para que pudiesen cantarle una saeta. Y así, continuamos admirando la procesión y aprendiendo algunas curiosidades, como por ejemplo, desde dónde se remonta y por qué los nazarenos llevan los capirotes. El capirote tiene su origen en la época de la Inquisición. De hecho, a los condenados en el Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica en la Edad Media se les colocaba un gorro similar, que normalmente llevaba pintadas figuras alusivas al delito cometido o a su castigo. Así que en el siglo XVII se adoptó como significado penitenciario. Y después de tanta espera, llegó la Virgen de la Macarena, a la que cantan y gritan guapa en cada esquina. Y como buenas guiris, entre procesión y procesión, paramos a tomar unas cañas y unas tapas, y así esperar a la última procesión de la noche, Jesús de Nazareno, el Pobre. Algo diferente, digamos que para personas que no somos creyentes, pues puede ser un espacio para conocer nuevas cosas, de esparcimiento y esas cosas, está muy bien. Físicamente y espiritualmente lo entrega todo allí. Sí, claro, que volvería y pues ver todas, me gustaría ver todas, recomendable.